Ahí va. Transcripción. Sí, ya. Muy bien. Eh, Buenas tardes a todos. Nos están viendo más compañeros. Pues bueno, la mayoría ya nos conocieron, pues de todos modos es importante de nuevo eh, pues, irnos presentando para los que se van uniendo poco a poco a este escenario. Eh, Cuenta es estar en esta segunda parte de este seminario de literatura. Inició hace casi un año. Y bueno, pues precisamente abordamos otras obras, otros temas que pues son distintos a los de ahora. Ahora, como ustedes muy bien saben, nos enfocamos en un aspecto religioso. Entonces, pues bueno, esto precisamente nace a partir de pues las curiosidades, las inquietudes de ustedes y el planteamiento de un nuevo temario. Entonces, me da muchísimo gusto compartir este espacio de nueva cuenta con ustedes eh, y pues darle un seguimiento a este seminario que nos ha permitido pues conocernos, ¿no? A la distancia y todo eso. Entonces, pues bueno, ya saben precisamente que soy Clemente y soy precisamente quien imparte este seminario con ustedes y vamos precisamente conociendo los temas que se van, ¿no? En el seminario, ¿no? Eh, por ahorita estamos conectados pocos y eso permite que pues, nos presentemos de manera breve, ¿no? Antes de iniciar ya con el tema, que como les dije, pues es precisamente esta idea de San Agustín, ¿no? Antes de presentarnos, también es importante mencionar, ustedes saben quién es de Mario, porque se los pasé de antemano, precisamente para que vean de qué va el seminario, pero de todos modos es importante pues, reafirmarlo, ¿no? Que este seminario, como muy bien saben, nos vamos a enfocar en el ámbito religioso. El título es De lo celestial al inframundo, reflexiones religiosas en torno al amor a Dios y al infierno en autores medievales cristianos. Entonces, es precisamente ir desde la parte celestial más alta de la representación, las reflexiones con respecto al amor a Dios, el amor, cómo se concibe ese amor a Dios, cuál es la representación de ese sentimiento hacia la máxima entidad durante la Edad Media. Claro que nos vamos a enfocar sobre todo pues, en la mística, ¿no? Sobre todo femenina, eso ya lo vamos a ir abordando en las siguientes sesiones, pero pues claro, de principio es precisamente esta cuestión de plantear cuál es el amor a Dios, cuál es el correcto o cómo se da, ¿no? Y por eso es importante iniciar con San Agustín. Y bueno, esa es una primera parte del seminario. La segunda parte está enfocada hacia la parte del infierno, ¿no? Es decir, ya vamos a ir precisamente en un descenso al infierno con las reflexiones, pero sobre todo la representación de este espacio tan temido por el hombre medieval y que precisamente vamos a ir viendo cómo se va transformando ese espacio a lo largo del tiempo. Se inicia como un espacio muy general, todavía no detallado, lo vamos a ir viendo poco a poco con las visiones, con todas estas cuestiones de los evangelios apócrifos, hasta pues ya la parte donde alcanza su cúspide, hasta hoy en día, que es con Dante, ¿no? Entonces, pues bueno, en general ese es digamos, la línea temática de esta segunda versión del seminario, ahora Dios, poco a poco descendiendo hacia el infierno, ¿no? Y es importante entonces notar, pues, esas transformaciones que se van dando, tanto en uno, el amor a Dios, como en otro, el infierno. Entonces, pues bueno, de eso va esta segunda parte del seminario, y bueno, es un gusto de nueva cuenta tenerlos aquí. Bienvenidos. Y vamos a presentarnos para que exista esta dinámica entre nosotros. Seguramente ya después se van a ir uniendo más compañeros. Entonces, pues bueno, vamos a presentarnos de manera breve. ¿Quién quiere empezar a presentarse? No sé, o yo digo.
como ustedes me comenten. Am, bueno, yo para que no esté esta timidez de inicio, a ver, Caleb, ¿andas por ahí? Buenas tardes, si me escuchan bien. Es que por aquí llueve. Sí, un poquito lejos, pero sí te escucha. ¿Cómo dice maestro? Que sí, sí te escuchas, un poquito lejos, pero sí te escucha. Ah, ok, ok. ¿Es la presentación, maestro? Sí, sí, solo que nos digas pues, cómo te llamas, de dónde eres y cuál es tu... Ok. Eh, Muy buenas tardes, compañeros. Me llamo Josué Caleb. Soy- ¿Mande, maestro? ¿Sí se me escuchan? que te estás entrecortando. Ah, ok. Creo que te estás entrecortando. Si quieres, en un momento te vuelvo a pedir para que se restablezca. Bien. A ver, Olimpia, levanta la mano. Hola, este, bueno, me llamo Olimpia Marroquín, soy traductora y estudié literatura inglesa y me interesan los temas y por eso decidí unirme a la sesión. Muy bien, ¿eres de la ciudad? Ah, sí, soy de Ciudad de México, así es. ¿Estudiaste las inglesas ahí en la UNAM? Sí, en CEU, en Ciudad Universitaria. Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenida. Entonces, eh, ahorita le damos cuenta que vamos con, por ejemplo, Cintia. ¿Ya? Ahí. Bueno, Max, mientras. ¿Qué tal? Buenas, ¿me escucha? Max, sí, Buenas, ¿me escucha? sí, sí te escuchamos. Ya. ¿Qué tal, Clemente? Buenas, buenas, un gusto nuevamente conversar contigo. Bueno, yo estuve en la sesión casi un año ya, llevando el primer módulo y pues soy de Perú, estudié filosofía y bueno, estoy aquí porque quiero continuar la formación en el mundo medieval, ¿no? Entonces justamente la primera fue una aventura bastante interesante, recorrimos muchas leyendas, novelas fundacionales y bueno, en esta segunda parte también promete, ¿no? Estar bastante cargadita y justamente para aprender de temas que, a menos en mi formación, no, lamentablemente no la he tenido de forma adecuada ni seria, entonces acá buscando pues aprender con todos ustedes. Y nada más, gracias Clemente por este espacio. Gracias, Max. Va a ser un gusto de nuevo tenerte aquí. Además, tu formación de filosofía seguramente nos va a ayudar bastante en estas dos primeras sesiones. Y bueno, también va a estar esta Jocelyn, que igual como tú vive allá en Perú. Los dos estudiaron filosofía. Entonces, bueno, me dijo Jocelyn que no iba a poder estar esta primera sesión, pero ya la segunda se incorpora. Entonces, pues, un gran gusto tenerte aquí. También a ti, Olimpia, de nuevo te reitero la bienvenida acá. Entonces, pues bueno, Cintia, ahí anda, Cintia, creo que tienes problemas de conexión.
No sé qué pasa, no sé si es mi micrófono, que no me escucho bien, o son ellos. Pero bueno, a ver, vamos con Caleb, a ver si ahora sí ya está bien tu señal. Tampoco. Lina, Hola, hola, perdón, ¿se me escucha? no sé qué pasa. Sí, Iram, te escuchamos. Ay, hola. La verdad, voy entrando, se me complicó un poquito entrar, no sé bien cuál es la dinámica, si me tengo que presentar o qué. Sí, sí, dinos de cómo te llamas, de dónde eres, Ah, a qué te dedicas y cuál es tu interés en lo medieval. sí. Bueno, yo estudié letras hispánicas en Acatlán. Me enteré de este curso por un grupo de igual letras hispánicas, pero creo que es de CEU. Y me interesó más que por lo medieval, que sí me gusta mucho, siempre me gustó desde la carrera, me interesa más por la parte mística, porque estoy haciendo mi tesis sobre poesía mística erótica y pues quiero aprender Ujú. lo más posible al respecto. Y nada, por eso me interesó mucho y me dedico, soy profesor de lengua, de inglés y francés y español, y ya. Muy bien. ¿Y tu tesis es o sea, de misticismo medieval o es después, de otra época? Mi tesis es de poesía mística erótica y me enfoco en el poeta Gonzalo Rojas, que es moderno, que es del siglo XX. Y ya, la verdad no conozco mucho de mística medieval. En la carrera solo nos enseñaron un poquito sobre cómo el cristianismo influyó en la literatura, como, sí, como no tanto desde el lado místico, metafísico, sino como del lado más, no sé cómo decirlo, literario, más de metáforas y cosas así. Pero sí, mi tesis es de eso, sobre el poeta Gonzalo Rojas. Muy bien, muy bien. Sí, pues precisamente el contacto va, digamos, deriva, ¿no? De que te vas a hacer y vas a conocer precisamente los antecedentes. Y aquí, estos chicos que en el WhatsApp dicen, código no pueden entrar. Bueno, para no retardarnos más, porque ya quiero precisamente empezar con el curso como tal, a ver si Caleb, Lina o Cintia ya me escuchan, ya pueden presentarse, cualquiera de los tres. Creo que Caleb ya abrió su micrófono. Presente, maestro. ¿Ya me pueden Mm, escuchar mejor? ya, Ok. Pues, muchachos, un gusto volver a coincidir. Eh, Me llamo Josué Caleb. Estoy desde mi teléfono. Eh, Hace un año estuve aquí con ustedes tomando el primer seminario donde vimos un montón de material caballeresco, novelas, epopeyas. Fue una experiencia maravillosa. A mí me gustan este tipo de seminarios porque tocamos el tema mítico. Y a mí la mítica, lo mítico y lo místico me ayuda mucho a comprender mejor el mundo en el que estamos, ¿no? La realidad, pues, eh, la mística ahorita me va a venir como anillo al dedo, ¿no? Ahorita. Eh, Estudio lengua y literatura en la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, y pues, bueno, soy de aquí de Chiapas. Un gusto volver a coincidir y conocer a las nuevas personas que son ustedes. gracias Caleb, también va a ser un gusto tenerte de nuevo, ya desde Chiapas. eh, es bueno verte aquí y que compartamos de nuevo pues, este interés, ¿no? Con lo medieval que ya lo habíamos visto, pues el seminario pasado. Entonces, pues bienvenido también. Cintia, Lina, cualquiera de las dos anda por ahí, ¿no? Bueno,
Voy a empezar ya y si da tiempo, los que faltaron los voy a pedir que después se presente para ya no demorar más y que empecemos como tal, ¿no? La materia, el seminario. Pues bueno, como les adelanté, sé que San Agustín y la Ciudad de Dios es una lectura compleja, es una lectura que de primer momento exige demasiado. Eh, Estos libros especialmente exigen mucho porque están ya remitiendo a una tradición bíblica como tal, ¿no? Y los elegí porque precisamente son el antecedente de lo que vamos a ver en la segunda sesión, ya como tal, digamos, mm, el establecimiento, el fin también de las dos ciudades que propone San Agustín, que en un momento las voy a explicar. Y también elegí estos libros porque, claro, pues están remitiendo a una perspectiva de San Agustín sobre los relatos bíblicos, ¿no? Y nos está contando como tal cómo pasaron las situaciones de acuerdo a lo que él piensa, a su justificación. Y en ese sentido hay un desenvolvimiento literario, también filosófico, ¿no? Con respecto a estos relatos bíblicos. Entonces hay mucho de lo literario en esto, por eso también elegí estos libros. Y bueno, pues en un momento ustedes me darán sus impresiones, sus opiniones, sus comentarios con respecto a estos dos libros que nos dedicamos en este tiempo. Y bueno, voy a empezar a explicar todas estas cuestiones y a ver, para compartir la pantalla. Ay, ahí está. ¿Pueden ver la pantalla? Sí se ve. Se ve, maestro. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Pues voy a empezar con esta presentación, no solo de esta primera lectura, sino también en general, pues como les digo, del seminario, ¿no? Como les mencioné al inicio, este seminario se va a enfocar en aspectos religiosos, ¿sí? En textos religiosos, y vamos precisamente a empezar con la relación del amor a Dios, ¿no? San Agustín nos ayuda bastante porque en esta obra precisamente va a plantear, pues, todos la condena, ¿verdad? Es decir, esa ciudad terrena que se dedica a el diablo. Y eso nos va a enlazar, a ayudar a enlazar ya con la parte segunda de este seminario, que es la representación del infierno, el inframundo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar como tal con San Agustín y la ciudad de Dios, y vamos a ir trazando elementos poco a poco. Les reitero que este es el inicio, el punto de partida. Vamos a hablar como tal ya de misticismo en la tercera sesión, cuando nos enfoquemos con las místicas, ¿no? Es decir, el amor a Dios desde una propuesta femenina. Ajá. Claro que también vamos a ir hablando poco a poco del misticismo respecto a San Agustín. Ujú. Y eso, bueno, sobre todo en la segunda sesión, es decir, la siguiente. Pero bueno, vamos poco a poco viendo esta situación de San Agustín. Ajá. Vamos a hablar muy brevemente sobre elementos biográficos de San Agustín, no todos, claro, pero sí los más importantes para resaltar a este gran teólogo de la Edad Media, sin duda alguna, de los dos grandes teólogos medievales, San Agustín, pero que aquí está permitiendo la entrada, Santo Tomás. La entrada de Teams, ya. Ajá, entonces los grandes teólogos de la Edad Media son San Agustín y Santo Tomás. Bien, entonces vamos a precisamente notar algunos datos biográficos de San Agustín. Ajá, bien.
¿Qué pasa con San Agustín? Bueno, San Agustín se ubica precisamente en los inicios, digamos, de la Edad Media, pero también en parte de los inicios del cristianismo. Y eso es muy importante para ir entendiendo las ideas de este teólogo, ¿verdad? Bien, San Agustín, como aquí ya les puse, pues nace precisamente entre los años 354 al 430 después de Cristo. ¿No? Nace en el 354 y muere en el 430. Y bueno, precisamente nace en Numidia, lo que hoy podemos decir que es Argelia, ¿no? Es decir, se ubica en el norte de África. Al norte de África, San Agustín. Y es precisamente en esta época que el norte de África, esta parte, pertenecía a el Imperio Romano. Entonces, como tal, es una provincia romana. Y esto es muy importante para entender pues, todo el contexto de San Agustín, ¿cierto? Bien. Después, hay que mencionar que su madre era cristiana. Tenía una fe fervorosa y es quien precisamente acerca a San Agustín a esta religión, en tanto que su padre era pagano. ¿Sí? Su padre precisamente de inicios era pagano, ¿ah? No creía en el cristianismo, pero gracias a su madre es que de San Agustín poco a poco se va a convertir su padre al cristianismo hasta que al final ya es un total converso, ¿no? Entonces, estamos hablando precisamente de este contacto, este primer contacto de San Agustín con la religión cristiana. Su padre es quien precisamente le interesa y hace que San Agustín tenga ese contacto con, en general, la literatura, la filosofía del momento. Entonces, gracias a su padre es que tenemos ese contacto de San Agustín con el conocimiento como tal, ¿no? Otro elemento muy importante en la vida de San Agustín, pues es su bautismo. Como les mencioné, aunque gracias a su madre tuvo contacto con la religión cristiana, no fue hasta que conoce a Ambrosio de Milán en el 407 que es bautizado como tal. Y es precisamente ya, digamos, el recibimiento de San Agustín, digamos, de manera oficial al cristianismo. ¿Bien? Y San Agustín, como muy bien lo va a hacer, pues se va a acercar como tal al cristianismo, va a desarrollar ideas a partir de lo que conoce, a partir de su contacto con la literatura, con la filosofía, y es precisamente que en el 397 publica Las Confesiones. Este libro es muy importante. La obra de San Agustín es muy extensa, demasiado extensa. Es seguramente de los autores medievales, y no es que el autor medieval que tiene más producción en obras, pero destaca es importante porque precisamente es una obra que él escribe toda su biografía introspectiva y es considerada precisamente uno de los primeros ejemplos de género autobiográfico, al menos en la parte del cristianismo, sin duda alguna lo es, y que va a tener un impacto tremendo en posteriores escritores, por ejemplo, Petrarca, en su cancionero, y muchísimo más adelante con Santa Teresa, ¿verdad? En el libro de la vida. Estas confesiones de San Agustín son el punto de partida para este tipo de obras, sí, finalmente autobiográficas, y donde Agustín va a relatar toda su vida de una forma introspectiva, es decir, va a hablar cuál es su contacto con Dios, cómo lo fue teniendo, y en esta obra podemos reconstruir muchísimo de la vida de este. Entonces, pues tenemos estas primeras características de San Agustín. Y vamos ahora a hablar cómo nace la ciudad de Dios. Erika, ¿estás alzando la mano? Erika, bueno, creo que igual le pongo así. Bueno, si tienes alguna duda, me la comentas. Si alguien más tiene dudas, también puede ir comentando, ¿eh?
y veo precisamente cuando alzan la mano. Bien, vamos a hablar cómo van haciendo la ciudad de Dios, que es algo muy importante precisamente para entender gran parte de la obra en general, ¿sí? Y precisamente la ciudad de Dios nace a partir de pues, la crisis que ya está viviendo el Imperio Romano para ese momento. Sabemos entonces que el Imperio Romano tuvo su momento de auge en la antigüedad, pero llega un momento en donde empieza a decaer políticamente y socialmente. Y esto precisamente se debe, pues, a la amenaza de la invasión de los bárbaros. Es decir, las poblaciones que viven fuera del Imperio y que se interesan y desestabilizarlo políticamente. Y es precisamente que en esta crisis interna que vive el Imperio Romano es cuando inicia este interés de San Agustín por elaborar la ciudad de Dios, ¿no? Bueno, la idea de los bárbaros se va a, digamos, tener su cúspide en el año 410, cuando Alarico, que es un líder visigodo, invade y saquea como tal Roma. Ya después se va a precisamente convertir en un rey, el primer rey visigodo, Alarico, pero precisamente él es quien invade y saquea Roma en gran extensión, y esto provoca ya ahora sí el cisma de la crisis política del Imperio Romano. Y entonces esto es lo que provoca que precisamente los paganos que viven dentro del Imperio Romano, es decir, los no creyentes en el cristianismo, huyan al norte de África, que hay que recordar es parte del Imperio Romano, son territorios de ese imperio, huyen los paganos al ser invadida Roma y saqueada, y precisamente cuando llegan al norte de África y están ahí, acusan al cristianismo de haber causado la decadencia de Roma. Al cristianismo como tal es esta religión que poco a poco va adquiriendo importancia en Europa. Hay que recordar que precisamente son los inicios del cristianismo. El cristianismo no estaba eh, religión perseguida, compitiendo con la religión romana. Sabemos precisamente de Júpiter, todos estos dioses, Venus, etcétera, que precisamente provienen de la religión griega. Entonces, el cristianismo estaba apenas iniciando con sus cuestiones filosóficas también, de irse validando poco a poco, de entablar una ideología. Y entonces precisamente los paganos que huyen de esta invasión de los visigodos acusan al cristianismo de haber provocado la decaída de Roma. Por su parte, San Agustín, ya un San Agustín maduro, ya precisamente perteneciente a toda esta cuestión de la iglesia, ya como padre de la iglesia, pues va a defender el cristianismo a causa de esta llegada de los paganos y quienes dicen que es precisamente por el cristianismo que se ha decaído Roma, ¿no? Entonces, San Agustín va a tener ese interés de defender el cristianismo ante estas cuestiones de los paganos, y es cuando escribe la obra de Civitate Dei, es decir, la ciudad de Dios, donde va a demostrar principalmente que Roma se corrompió por sus vicios propios, que ya estaban desde antes del surgimiento del cristianismo, y no por culpa de Cristo, ¿sí? Ese es uno de los principales objetivos que va a tener San Agustín en la ciudad de Dios, demostrar que digamos, ese desplome moral de Roma se debe a sí misma, a sus faltas morales y no al cristianismo. Bien, entonces tenemos esa situación que está influyendo de manera decisiva en el Imperio Romano. Y esto lo vamos a ver muy bien precisamente en otra de las obras importantísimas de San Agustín, que son las Retractaciones, que es un libro en general también autobiográfico, pero en donde más bien San Agustín va a hablar de sus obras. Si en las confesiones habla de su vida y su acercamiento con el cristianismo, las Retractaciones son una obra en donde precisamente va a explicar el nacimiento de sus obras, el sentido de varios de sus textos. Entonces, pues bueno,
Aquí tenemos precisamente este pasaje de las retractaciones, donde va a hablar precisamente de cómo fue que ideó la ciudad de Dios y a partir de qué acontecimiento. Entonces, dice San Agustín, entre tanto, Roma fue devastada por la invasión y el fuerte ímpetu destructivo que actuaban a las órdenes del rey Alarico. Los adoradores de la multitud de dioses falsos, a los que designamos habitualmente con el nombre de paganos, en su intento de achacar dicha devastación a la religión cristiana, comenzaron a blasfemar contra el Dios verdadero con mayor dureza y acritud que de costumbre. Por este motivo yo, ardiendo en celo por la casa de Dios, decidí escribir los libros sobre la ciudad de Dios para hacer frente a sus blasfemias o errores. Y aquí tenemos precisamente la justificación su obra de la ciudad de Dios. ¿Sí? Como los que huyen del Imperio Romano. Hola, ¿me escuchan ahí? Se cortó. Sí lo escuchamos, maestro. ¿Sí? Ah, porque me sacó. No sé si ustedes habrán visto que me sacó. ¿Siguen viendo la pantalla? Se sigue viendo la pantalla. Ah, muy bien. Sí. Voy a seguir. Ahora tengo que verlo. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque está pasando. Otra vez me sacó. Una disculpa. A ver, voy a volverlo a hacer. No voy a cambiar de red. Bien, ahí estoy. Espero que ya todo esté normal. Bueno, continúo. Entonces, aquí es donde San Agustín justifica bien pues la elaboración de la ciudad de Dios. Vamos a continuar entonces con la siguiente. ¿Qué no quiere pasar a la siguiente? Ah, ahí. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora sí vamos a entrar como tal a la ciudad de Dios. Ya tenemos la justificación de San Agustín de por qué escribió, sí, su interés por reivindicar el cristianismo y pelear contra las epidemias de los quienes decían que por el cristianismo se había corrompido Roma, ¿no? Y entonces vamos a ver, pues, de qué va la ciudad de Dios, cuál es su estructura en general, para irnos ya a la ideología de lo que nos está exponiendo San Agustín en esta obra. ¿No? La vida de Dios se compuso en un largo periodo debido a las diferentes actividades que tenía San Agustín con respecto a la iglesia y también pues la gran extensión de la obra, de las obras en general de San Agustín, pues iba intercalando entre la composición de unas y otras. Por eso esta obra se va componiendo de diferentes maneras. Bien, la ciudad de Dios la realiza San Agustín entre el 412 y el 426. ¿Mm? Y tenemos pues que está compuesta por, que en su total son 22. Ajá. Y aquí les puse un breve resumen de lo que van, digamos, generalmente los libros. Claro, es de mayor complejidad esto, como lo habrán notado, pero bueno, es de qué van en general, ¿no? Que libros, uno en San Agustín es la polémica contra paganos, ¿no? Lo que me es decir, ¿por qué así va a precisar
cuestión de los vicios en Roma que existían. Entonces, tenemos que estos primeros libros son el planteamiento de esta situación. Ya luego habla precisamente de la ciudad de Dios, ¿sí? Es decir, de la creación. Cómo se crea esta ciudad que se relaciona. Lo siento, voy a cambiar de red. Hola, ¿me escuchan? Se le escucha, profe. Gracias. Sí. Sí, gracias. Esta cosa ya cambié de red, yo espero que ya ahora sí no haya inconveniente. Eh, ¿Hasta dónde me escucharon? Creo que, bueno, yo estaba con lo de cómo estaban divididos los libros y eso. ¿Ahí me escucharon bien? No. ¿No? Bueno, voy a, Sí. a regresar un poquito. Entonces, ahí ya ven Sí, por la favor. pantalla y todo, ¿verdad? Muy bien. Voy a regresar. Decía que la estructura general de la ciudad de Dios, es decir, cómo está estructurada a partir de San Agustín, sus objetivos. Está compuesta por 22 libros. Los libros que van del 1 al 9 es donde plantea la polémica contra los paganos, es decir, ahí precisamente expone su justificación de por qué escribe la ciudad de Dios, por esta cuestión de que los paganos están eh, culpando al cristianismo de que Roma se corrompió. ¿eh? Tenemos esta cuestión entonces de ir iniciando también cuando dice que los paganos y Roma ya tenían vicios desde antes del nacimiento del cristianismo. Los libros que van del 11 al 14 precisamente ya es el planteamiento del origen de la ciudad de Dios, ¿no? Es decir, de la creación del mundo al pecado original, es decir, cómo se va a estructurar este espacio que considera San Agustín con respecto a la relación con la máxima divinidad del cristianismo, ¿no? Y que precisamente para él es algo que se va a ir construyendo desde la creación del mundo por parte de Dios hasta el pecado original con Adán y Eva.
En los libros 15 al 18 es cuando habla de la historia de las dos ciudades que progresan una con otra. Estamos hablando de la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. ¿Y a qué me refiero con que progresan una con otra? Bueno, que precisamente las dos se desarrollan en un mismo momento, se van desarrollando también juntas, incluso conviven dentro, es decir, la ciudad de Dios y la ciudad terrena, ajá, son peregrinas en el sentido de que coexisten una con la otra. Eso se va a acabar en el momento en que llegue el juicio final y se lo vamos a ver en la siguiente sesión y en los siguientes libros, en la ciudad de Dios, el paraíso, y la ciudad y el diablo, ¿no? El infierno. Pero por mientras, en su permanencia aquí en la tierra, pues están unidas. Y luego tenemos los libros 19 al 22, donde ya habla de los finales de las dos ciudades, lo que les acabo de decir. ¿Qué va a pasar con ellas cuando llegue el juicio final? Cuando llegue la separe como tal, y entonces veremos ahí ya sí un establecimiento muy detallado que da San Agustín de qué conlleva una ciudad y qué conlleva la otra, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir precisamente el enlace con el infierno, pero también con el amor a Dios. Bueno, ahora vamos precisamente a notar otra cuestión con respecto a esta obra. Que se pase la otra diapositiva. No sé por qué no quiere. Ahí ya. Sí. Bueno. Entonces, tenemos varios elementos de la ciudad de Dios que voy a reiterar para que quede muy bien entendido de qué se trata. De Civitate Dei, entonces, lo que va a hacer es San Agustín realizar una concepción cristiana de la historia, como lo pudieron notar con este primer acercamiento. Está relatándonos la historia como tal, pero ya a partir de una ideología cristiana, ¿no? Citando evidentemente personajes de la Biblia, citando ya personajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es la intención de San Agustín de abordar la historia desde un ámbito cristiano, ¿no? Esa es su intención también. El libro de la Ciudad de Dios es precisamente considerado la primera filosofía o teología de la historia, porque precisamente va a abordar la historia, el desarrollo de la humanidad a partir de un planteamiento religioso cristiano, que es lo que nos notamos a lo largo de estos pasajes que hemos leído, es decir, justificar en muchos sentidos el desarrollo y el nacimiento de la humanidad a partir del cristianismo. San Agustín también va a querer desvincular la historia de Roma con la historia de la salvación, y esto es muy importante, es decir, si ustedes lo notaron, pues claro, hay una gran cita también de personajes de la antigüedad clásica, no solo personajes literarios, sino también personajes históricos, pero el objetivo precisamente de San Agustín es diferenciar ambas, ¿sí? Es decir, eh, notar que por una parte está la historia de Roma, que respeta, ¿sí? Pero que también es muy distinta a la historia del cristianismo y la salvación a partir de Cristo. Esto lo vamos a ir hablando poco a poco conforme el análisis, pero bueno. También otro elemento muy importante es que la muerte del Imperio Romano no es trascendental, evidentemente relevante para el plan de salvación de Dios, ¿sí? Para San Agustín, entonces, que el Imperio Romano se desplome políticamente y socialmente y ya no exista, eso no es relevante con respecto a la salvación divina, ¿sí? Es decir, el juicio final
y toda esa cuestión. Para San Agustín, pues evidentemente el Imperio Romano responde a ámbitos terrenales que no conciernen al plan de Dios con respecto a la salvación de la humanidad. Entonces, bueno, ahí precisamente vamos a ir notando cómo San Agustín va distinguiendo una sociedad y sus creencias, la romana, con respecto al cristianismo. ¿Sí? Es validar también el cristianismo frente a todas estas cuestiones clásicas. Entonces, vamos a tener dos elementos que va a ir diferenciando poco a poco San Agustín y que seguramente ustedes pues han de haber notado poco a poco en la lectura que hicieron, que es precisamente la historia y su relación con el tiempo, ¿no? Por un lado tenemos la concepción cíclica del tiempo que proviene precisamente del pensamiento mítico clásico, es decir, romano, y también del oriental, ¿no? Es decir, el planteamiento de estas dos religiones, tanto la romana, entiendas a la griega también, pero también la oriental, por ejemplo, la de la India y todo eso, plantea un tiempo cíclico, ¿no? Que se renueva constantemente el mundo y el universo, ¿no? Que precisamente nacen y mueren constantemente las entidades, ¿sí? Esto para San Agustín no debe ser así. Para San Agustín, como lo muestra la otra flecha, el tiempo histórico es finito, es decir, tiene un principio y un fin, y que precisamente esto se contrapone con la única entidad que sí es eterna, que es Dios, ¿no? El Dios cristiano. Entonces, tenemos dos formas de pensar el tiempo en la ciudad de Dios, que es el cíclico, distinguirlo muy bien, sobre todo en el ámbito romano, al histórico, finito, ya relacionado con el cristianismo. La humanidad tiene un nacimiento y la humanidad tendrá un fin cuando Dios haga precisamente el juicio final. ¿Bien? Entonces tenemos precisamente estas dos distinciones para ir viendo cómo va a plantear San Agustín esta cuestión en la ciudad de Dios. Y vamos a ir viendo ya ahora sí poco a poco cómo desarrolla la ideología San Agustín con respecto a estas dos ciudades, que les repito, vamos a ir analizándolas todavía más en la siguiente sesión. ¿Bien? ¿Qué es lo que propone San Agustín entonces? Bueno, lo que propone San Agustín es que precisamente, además de desvincular la historia de Roma con la historia de Dios, la salvación y todo eso, bueno, él hace esta cuestión de que la historia está regida por la libertad, ¿no? De la humanidad como tal. Es decir, este libre albedrío, la decisión de elegir a quién amar por parte de los humanos, ¿no? Eso ahorita lo voy a mencionar también, en que precisamente es esta cuestión la que hace el nacimiento de las dos ciudades, la libertad como tal, a quién vamos a amar y cómo lo vamos a amar, ¿no? Por un lado, entonces, está esta cuestión de los dos amores, es decir, existe para San Agustín un amor dedicado a Dios y otro amor dedicado a uno mismo, que corresponde a la soberbia. En el lado del amor a Dios es el que nace, es el que provoca precisamente la ciudad como tal de Dios, ¿no? Entiéndase también la ciudad celeste o la Jerusalén celeste. Hay que recordar que Jerusalén es una de las ciudades, sino que la más importante durante la Edad Media, que precisamente es la que, donde se concentra, digamos, todo el cristianismo puro, ¿sí? Y que es ya obviamente muy posterior a San Agustín, es el símbolo del cristianismo que ha caído en manos de los infieles y que hay que recuperar, por eso se inician las cruzadas, para recuperar este espacio tan importante para el cristianismo. Bueno, pues Jerusalén precisamente es también entendida como la ciudad de Dios, ¿sí? Pueden llamarse también la Jerusalén celeste. Y entonces, ¿qué es lo que propone San Agustín? Bueno, que precisamente en esta ciudad de Dios lo que se hace es tener un amor como tal hacia Dios, ¿no? Y la característica de la ciudad de Dios es que
debe existir la humildad y el temor y el amor a Dios, al Dios cristiano, ¿no? También la ciudad de Dios es eterna, con felicidad y amor a la verdad constantemente. Notamos entonces la importancia que tiene este sentimiento, el amor, dentro de la primera ciudad que plantea San Agustín, que es esta ciudad de Dios, ¿no? Y que también su principal fin es la dicha eterna, evidentemente, ya entendida como la vida al lado de Dios y en el cielo. Esta eternidad gozando precisamente de este amor bien correspondido hacia Dios y que Él ha dado ya en el ámbito del cielo eterno. Eso lo vamos a ver en los siguientes libros, el paraíso, ¿no? Muy bien. Esto es importante porque precisamente es algo que mencionaba precisamente San Agustín en los libros que leímos nosotros. A ver quién representa y funda la ciudad de Dios aquí en el ámbito terrenal, porque Abel precisamente es asesinado por su hermano Caín, que Abel es precisamente quien inicia con esa ciudad en el lado terrenal. Bueno, tenemos las características generales de la ciudad de Dios. Entonces, como les repito, es ese amor que se ha entregado a Dios como tal. Por otro lado, tenemos la ciudad terrena. ¿Bien? ¿De qué va la terrena? La ciudad terrena es esta, ¿no? La ciudad del diablo o la Babilonia. Sobre todo, sí, nos estamos viendo esa representa la corrupción total de los valores cristianos. Entonces, también la empata es una ciudad terrena. Es decir, un amor a sí mismo que y olvida evidentemente relevancia de esta ansia también de conocer por parte de la terrena más que nada, ¿no? Su fin es una entrega y una vida sin vida, lo que ya nos da el ámbito del infierno, ¿no? Esto va en el fin de las sociedades, pero por ahora es precisamente esta cuestión de vivir en la ausencia de Dios debido al amor propio que ha entregado uno. Como lo planteamos también a San Agustín en el libro que leímos, Caín es la representación de la mundo por representar a nosotros y pues de asesinato, ¿no? Entonces, precisamente tenemos esta cuestión de Caín como fundador de la ciudad. Pero algo importante, ¿sí? Es que nosotros Caín, según y el a partir de Caín, podemos renacer en la ciudad de Dios siempre y cuando entreguemos el amor hacia Dios, ¿no? Y no hacia nosotros mismos. Claro, el pecado nos ha trazado, ¿sí? Por parte de Caín, pero eso no impide que reivindiquemos la existencia y que podamos renacer en esa ciudad de Dios. Bueno, importante mencionar es que en las dos ciudades existen ángeles y hombres, porque también el ángel es libre en cuanto a tomar sus decisiones y elegir a quién amar. Y eso ahorita vamos a entender por qué, ¿sí? Porque el ángel tiene esa libertad. Recuerden que un personaje que fue ángel antes, precisamente se reveló a Dios por amor a sí mismo, ¿no? Y elegir esto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa cuestión de que tanto en la ciudad terrenal como en la ciudad de Dios hay ángeles y hombres en ambas partes, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ir planteando también en el análisis. Algo muy importante
que para notar la trascendencia que tiene esta planteamiento de las dos ciudades y que lo vamos a ver ya muchísimo más adelante con la Divina Comedia, pues es la cuestión de Dante, ¿no? Claro, Dante está planteando un viaje en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso, ¿bien? Y aquí precisamente esta pintura muestra esta situación, ¿bien? En donde tenemos un infierno en el lado izquierdo, ¿sí? Es este, pero noten precisamente que su entrada responde precisamente a una especie de muralla, ¿no? Y en el lado derecho tenemos el paraíso. Y si se dan cuenta, pues el paraíso es muy relevante, porque claro, está respondiendo a una concepción de Dante con respecto a una ciudad, ¿sí? Que sin duda alguna tiene un trasfondo de San Agustín, es precisamente entender esta ciudad, la ciudad de Dios, entiéndase Jerusalén, ¿sí? Entiéndase precisamente esta estructura de entender el paraíso como una ciudad, ¿sí? Claro, eso ya lo vamos a ver muchísimo después en Dante, que responde también a ya nacimiento de las grandes pero es muy importante que tiene el impacto de estas urbes, ¿no? También es muy importante mencionar que claro, antecedente de Platón con la República, ¿no? Es decir, entender la situación donde convergen los filósofos, en hay que recordar que expulsan a los poetas, pero es este espacio precisamente de relevancia entendido como una U, y que es la gran clásicas lo va a retomar para sus ciudadanos. Es muy importante. Bueno, ya vamos acabando para ir poco a poco con los que ustedes tengan y el análisis del entonces, vamos a ver qué es precisamente Agustín eh, desde el inicio de la obra a platicar muy bien cuál es esta idea que tiene el desarrollo de Dios, ¿no? Y dice San Agustín, precisamente en el primer párrafo de la ciudad de Dios, el prefacio, donde dice a su cuál es su objetivo de hacer esto, ¿no? Dice San Agustín, he asumido la tarea emprendida en cumplimiento de la promesa que te hice, queridísimo hijo Marcelino, de defender la gloriosísima ciudad de Dios contra aquellos que prefieren a sus propios dioses antes que a su fundador. Ya en el transcurso presente de los tiempos, en el que peregrina entre los impíos viviendo por la fe, ya en la estabilidad de la moral eterna que ahora espera con paciencia, hasta que la justicia se convierta en juicio y que finalmente alcanzará mediante su supremacía en una victoria definitiva y una paz perfecta. Tarea ingente y ardua, pero Dios es nuestra ayuda. Aquí tenemos precisamente el planeamiento de San Agustín, es defender la ciudad de Dios y contra lo que habíamos mencionado, la línea de los paganos, pero también es notar la diferencia entre los que prefieren a sus dioses y deciden entregar su amor hacia esos dioses y hacia sí mismos antes que al fundador, ¿no? Es decir, a Dios como tal, ese amor entregado, no cristianismo. Entonces, desde la situación de Agustín. Entonces, hay conceptos que son importantes para entender esta cuestión de la como la de Agustín, es decir, una historia que está regida por la providencia, la gracia divina, ajá, el humano tiene libre albedrío para elegir a quién va a entregar amor. Aunque la historia está en sus conceptos, el humano siempre va a tener la voluntad de elegir a quién entregar su fervor. Entender que por providencialismo lo que se está proponiendo es precisamente la concepción de Dios como el supremo providente, es decir, aquel que
cristiano, en la existencia de una razón de ser. Aquí está otro concepto que también ya había mencionado, amor, ¿sí? El amor que tiene Satanás, lo que les mencionaba. Los ángeles tienen también la capacidad de elegir, son libres de elegir a quién amar. Y hay que recordar que Satanás, Lucifer, antes de ser expulsado y enviado al infierno, era un ángel quien precisamente elige rebelarse contra Dios por un amor que tiene a sí mismo exacerbado, la soberbia, ¿sí? Que precisamente es este amor en el que él y sus ángeles se amaban a sí mismos hasta el desprecio de Dios. ¿Sí? Es el primer amor que plantea San Agustín. Un amor hacia uno mismo, la soberbia, que... Pero por otro lado, los ángeles que deciden amar a Dios nos entregan esa pasión hacia esa entidad hasta el punto de despreciarse a sí mismos. ¿Bien? Estos dos amores los plantea San Agustín y que cada uno va a conllevar a dos que plantea. La ciudad terrenal, que es la donde están los hombres, ¿sí? Y quienes se entregan al amor hacia sí mismos, y la ciudad, la de los hombres, se dedican a amar a Dios hasta despreciarse a sí mismos. ¿Bien? Y ahora eh, ya les explico de San Agustín como tal, pero la interpretación de la ciudad de Dios por parte de los críticos interesantes también, que ahí les pongo de cada una al menos de las partidas más relevantes por parte de las interpretaciones. Y que bueno, tenemos entonces que, por ejemplo, Tesel menciona que la obra La ciudad de Dios es una obra que ataca como tal en realidad al sistema de valores de Roma y su civilización. ¿Sí? Este autor, Agustín, es que está como tal Roma y su civilización, porque claro, está naciendo, está buscando, ¿no?, sentarse como la religión predominante en Europa y en el mundo, digamos, antiguo, y que precisamente San Agustín lo que le interesa es desprestigiar esta civilización que va acabando como tal, que es Roma. ¿Sí? Hardy, por ejemplo, lo que propone es que San Agustín en realidad de ser su propia concepción de la historia en la ciudad de Dios, es decir, reescribir la historia a partir de los conocimientos de San Agustín y ofrecer una nueva versión de esto, de la humanidad, a partir de lo que él considera que es correcto y lo que es válido para entender, pues sí, el desarrollo de la humanidad. Y Van Oort me parece que es uno de los más interesantes, que propone algo que ya concierne más a lo literario, que a mí me parece que sí es viable pensarlo así. Para este autor, la ciudad de Dios es una reputación de la épica clásica, ¿sí? Es decir, de las épicas griegas y romanas, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, entre otras, porque San Agustín lo que quiere es generar una nueva épica basada en la Biblia y en el cristianismo. Y esto es muy interesante porque entonces podemos pensar que la ciudad de Dios podría tratarse de una épica, ¿no?, algo que está exaltando a los héroes bíblicos, con este afán de refutar, de desacreditar la épica clásica y sentar una nueva forma de entender la humanidad a partir de la épica de la Biblia y de los héroes cristianos, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante que en muchos pasajes hay cierto desarrollo de lo literario en cuanto a relatar lo bíblico y cómo va relacionando, sí, los personajes bíblicos con los romanos, pero si se dan cuenta siempre hay una predominancia de los bíblicos, ¿no? Es decir, San Agustín le da prioridad a los personajes bíblicos para precisamente exponer estas cuestiones, ¿no? Es decir, una nueva épica podría ser la intención de San Agustín en la ciudad de Dios. Y bueno, pues en general estos son los elementos que quería exponer para ir precisamente entendiendo más la ciudad de Dios, ver
cómo se va desarrollando, cómo se estructura, en cuanto a todas estas cuestiones. Y bueno, pues estos precisamente son los inicios de esta situación de la ciudad de Dios. ¿No? También hay que mencionar que como tal, pues la ciudad de Dios tiene muchísimas fuentes en las cuales se nutre la obra. Tiene fuentes, claro, clásicas. Virgilio es uno de los más importantes, eh, que es una autoridad, sin duda alguna, para San Agustín. Horacio también está presente en la ciudad de Dios, con la poética y todo esto. Ovidio también está presente. Tenemos también presencia, claro, de la Biblia, pero entendida no como tal en el sentido de un libro nada más de conocimiento, sino que para San Agustín la Biblia es el libro máximo que conduce a la sabiduría, ¿no? Entonces tenemos, claro que está muy llena de diferentes fuentes literarias como tal, la ciudad de Dios, y que vamos notando poco a poco cómo se va creando esta idea de las dos ciudades por parte de San Agustín, ¿no? Entonces, pues bueno, les mencionaba esto, de nueva cuenta también decirles que este planteamiento de la ciudad de Dios no es algo que venga de la nada, viene ya de lo que les decía de la República de Platón, también de la República de Zenón, en donde precisamente este autor, este filósofo, ahí integra en una ciudad-estado a los dioses y a los mejores hombres, ¿no? Aquellos que poseen las mejores virtudes son los que van a habitar esta ciudad-estado en la República de Zenón. Entonces, pues bueno, esas son algunas cuestiones que quería comentar para que vayamos relacionando esto con la ciudad de Dios. Y bueno, ahora sí, me gustaría saber ustedes qué tal, cómo les fue con este acercamiento con la ciudad de Dios, si les pareció muy difícil, no tanto, qué piensan de esto que les acabo de exponer y que vayamos poco a poco dialogando esta situación de todo lo que tiene que ver con la ciudad terrena, la ciudad divina, para que poco a poco lo vayamos enlazando con las demás sesiones, ¿no? Ir viendo este desarrollo del amor a Dios, ¿no? Claro, aquí desde una perspectiva, ya les dije, filosófica, pero que tiene mucho también de lo literario, como les acabo de mencionar. O algunos pasajes que les haya interesado y que quieran también comentar. Pues bueno, los escucho, si alguien quiere comentar algo, participar, adelante, sin pena, ahora que ya se han unido precisamente más personas. Sí, Dan. Bueno, nada más algo que se me vino a la mente ahorita que estaba explicando y haciendo como la relación que tiene o que puede tener con Dante sobre que es una ciudad como la ciudad de Dios, el paraíso, cómo se trata de una ciudad. No pude, o sea, como que se me vino a la mente luego como el castillo interior de Santa Teresa, de cómo siempre lo espiritual de cierta manera, en los autores cristianos, bueno, en los que yo conozco al menos, se trata como una especie de fortaleza, ¿no? No sé, usted sabrá mejor, no sé bien, pero sí, según yo, las ciudades de antes estaban un poco eso, ¿no? Amuralladas, estaban siendo protegidas de algo. Entonces, no sé, me gusta como esa idea de que de la esfera de lo espiritual está siempre, no quiero decir alejada, pero sí protegida por sí misma de lo material o de lo cotidiano, del mal, por así decirlo, o de lo que no es espiritual, pues. Y ya, nada más eso que se me ocurrió como la relación con Santa Teresa y de cómo también es, pues un poco su obra, ¿no? Es también hija de cierta manera de lo que hizo San Agustín. Muy bien, sí, efectivamente es un punto relevante lo de Santa Teresa y que se conecta con la pintura que les proyecté, que es de Domenico di Caneno, y Chianino, perdón, y donde, bueno, ahí ya les precisamente veían ustedes la representación del infierno y el paraíso según este pintor italiano, en donde en realidad esa parte del paraíso corresponde a la Florencia urbana,
No es Jerusalén para este pintor, pero sin duda alguna está el trasfondo de Jerusalén, ¿sí? Esta ciudad tan importante. Y claro, lo que pasa con Santa Teresa, y es una metáfora muy estudiada, muy desarrollada también, y muy particular de ella, esta, esta, eh, este espacio urbano, finalmente, ¿no? Este espacio del castillo, en donde precisamente se encuentra el resguardo del alma, todas estas cuestiones del corazón entregado a Dios, y que sin duda alguna tiene su influencia de San Agustín, de este planteamiento que él propone de estas dos ciudades, de estas dos urbes. Con respecto a la ciudad de Dios, es claro entenderlo como Jerusalén también, ¿no? Y que es importante porque es una imagen que promueve la protección, que promueve el resguardo, pero que también promueve la, el merecimiento, la recompensa de haber entregado el amor a Dios, ¿no? Esta protección eterna que ya se va a desarrollar en el paraíso, ¿no? Y que Dante lo va a desarrollar, pues, la va a plantear de manera, pues, mucho más detallada en su paraíso, ¿no? Esta ciudad, toda esta cuestión, que responde también a las urbes, tiene un trasfondo político también. Entonces, es importante mencionar a Santa Teresa porque es una representación muy, la más importante sin duda alguna, ya en los siglos de oro español, de esta cuestión del amor a Dios, ¿no? Y la estructura de la ciudad, del castillo, que claro, el castillo se va a conectar ya en otros ámbitos con otras cuestiones también amorosas, ya en el sentido del, pues sí, del sentimiento. Lo que pasa con Santa Teresa es que fusiona ambas, ¿no? Fusiona el ámbito místico, es decir, el amor a Dios, con lo de San Agustín, la ciudad, pero también retoma el castillo entendido como un resguardo amoroso que se desarrolló mucho en la poesía, ¿no? Este castillo en donde se encuentra el enamorado o la princesa y que es el resguardo en donde está ella o él y que esperan a ser liberados de ese castillo. Entonces, Santa Teresa precisamente combina estas dos tradiciones. Y bueno, esa es una imagen muy importante dentro de la mística en Santa Teresa. A ver si precisamente traigo el fragmento de Santa Teresa para que notemos la evolución ya muchísimo después, claro, de la Edad Media, pero de esa imagen en particular del castillo. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo al respecto? Sí, Max. Simplemente, gracias por la exposición. Lo que a mí me llamó la atención es el tema de la visión del tiempo que se tiene. ¿Se me escucha, verdad? ¿Sí? Sí, sí, se te Un escucha. poquito bajito, pero sí te escucho. Bueno, decía esto de la concepción del tiempo, ¿no? Justo pusiste esas dos, ese cuadro en el que pusiste después la contraposición de la concepción cíclica y el tiempo histórico finito, ¿no? Pensamiento mítico y el tiempo histórico que tiene un comienzo y un fin, que solamente Dios es eterno, ¿no? Pero esa concepción agustiniana es judeocristiana, ¿no? Incluso hay autores que lo ven de más atrás, desde la misma, desde el mismo zoroastrismo, ¿no? Que viene justamente esta idea del tiempo como una flecha que va hacia adelante, lo cual es, como tú mismo mencionas, una visión alternativa opuesta a la concepción tradicional que era del tiempo cíclico, ¿no? Eh, y justamente dentro de esta misma tradición cristiana va a ser Joaquín de Fiore, que ya pues en el siglo XII, ¿no? Que propone las tres edades, ¿no? La del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, y claro, y esta idea justamente de que el tiempo avanza como progreso, como una línea, no solamente es propio del cristianismo, sino que también en autores como en Carlos Marx, por ejemplo, ¿no? Y aquellos también que ven en la historia como un fenómeno de progreso, como los positivistas, también tienen una fuerte influencia, ¿no?
Entonces, este autor, ¿no? San Agustín, claro, está comenzando justamente a definir acá los marcos desde los cuales el pensamiento filosófico europeo de esa época va pues a empezar a entender la historia, ¿no? Entonces siempre más adelante va a ser mejor y más atrás va a estar pues lo más primitivo, ¿no? Y bueno, ese esquema, lo que quería señalar eso, ¿no? Que ese esquema de un comienzo y de un fin ya se queda dentro del pensamiento europeo, ¿no? No va a ser sino hasta autores muy posteriores como Michel Yade, en fin, otros que estudian los mitos para que justamente se presente nuevamente esta historia del tiempo, esta concepción, digo, del tiempo cíclico, ¿no? Que justamente es la que pervive en muchas tradiciones, ¿no? En las nuestras, por ejemplo, ¿no? De sudamericanas, indoamericanas, está esta concepción cíclica del tiempo, ¿no? Bueno, entonces, eso me llamó la atención, ¿no? Y San Agustín justamente en sus Confesiones también tiene un apartado bastante famosísimo sobre el tiempo, ¿no? Él también reflexiona ahí, dice que si le preguntan por el tiempo no sabe qué es, pero cuando lo quiere decir no sabe qué es, ¿no? Entonces también esta reflexión sobre el tiempo me parece bastante interesante de mencionar. Bueno, eso por ahora. Gracias. Ajá. ¿Ibas a decir algo más? No, nada más. No, creo que no. Eh, ahorita, muy bien. Entonces ahorita comento lo que acabas de mencionar. Caleb, ¿tú vas a decir algo relacionado con el tiempo también o es sobre otro tema? Ah, no, primero Joseph, primero lo del tiempo. Muy bien. Sí, precisamente, claro, porque San Agustín está virtiendo en su ideología, está congregando en su ideología varios aspectos que se van desarrollando en este cristianismo de inicios, ajá, en este cristianismo que va precisamente a retomar elementos de otras religiones, precisamente como tú acabas de mencionar lo de Zoroastro y esa situación. Y es muy interesante, sí, porque como lo mencioné, es un tiempo que para San Agustín tiene un principio y un fin, y que se contrapone muy interesantemente con otras obras de la antigüedad clásica, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, ¿no? En otras obras, por ejemplo, de la épica, o en obras en general de la antigüedad clásica literaria, yo estoy refiriéndome, como por ejemplo las bucólicas de Virgilio, ¿no? Las bucólicas de Virgilio que precisamente plantean una edad dorada en la humanidad, una edad pues de belleza, de amor, de paz en general en la humanidad, ¿sí? Las bucólicas, y que precisamente para Virgilio esta edad dorada se pierde después, pero siempre hay posibilidad de regresar a ella. Y de eso van las bucólicas. Son poemas que precisamente presentan este espacio-tiempo bello, casi como un paraíso en el sentido cristiano. Bueno, ahorita lo voy a mencionar eso también, que sí, que precisamente se contrapone con lo que San Agustín menciona, ¿no? Para San Agustín, en realidad, hay un tiempo que, como tú mencionabas, Max, es imaginémoslo como una flecha que va hacia adelante, ¿no? Y no hay retorno hacia atrás. Y esto es algo que va a provocar también mucha discusión en los posteriores concilios de la Edad Media, sobre todo con la cuestión del juicio final, en la cuestión del tiempo, porque hay mucha situación lo que debatían los teólogos es en qué momento eh, se va a realizar el juicio final, ¿no? Del tiempo humano. Es decir, va a ser en un momento en que Dios haga el juicio final y después de eso se distribuya entre infierno y paraíso a la humanidad. ¿Mm? Y en ese momento ya va a ser que estemos condenados eternamente en esos espacios, o va a haber un periodo en esos espacios donde nos distribuya Dios y que podemos tener la posibilidad de reintegrarnos, digamos, de reflexionar
y de que nos pase ya sea al paraíso, sobre todo, ¿no? Y por eso nace el purgatorio realmente, porque era muy dramático para la gente medieval que solo existiera un juicio final y que ya, ¿no? Es decir, después del juicio final ya, te vas a uno de los dos y ahí te vas a quedar para siempre. Y ahí nace la necesidad del purgatorio, porque ellos dicen, no, 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 es que no puede ser posible que exista este tiempo en el que ya hay un final y hasta ahí se acabó. Y ahí nace el purgatorio cuando dicen, no, necesitamos un espacio en donde tengamos la posibilidad de redimirnos, de purificarnos y de que Dios diga, ah, sí, soportaste los pesares del purgatorio, hay la posibilidad de que te vayas al paraíso, ¿no? Y eso es lo que plantea Dante precisamente, ya esta cuestión de un espacio intermedio entre esos dos. Entonces lo que mencionaba es esto, este tiempo de San Agustín, que es muy estricto finalmente entre un final y el principio y el final. Ahora, también quería mencionar lo de Virgilio, porque precisamente Virgilio es un autor que va a tener una relectura por parte de los cristianos muy abundante. De, de, Desde la Edad Media hasta llegando a Fray Luis de León, ¿no? Con España, que precisamente es esta reinterpretación de las bucólicas, sobre todo, como esta época dorada, que puede ser, que puede regresar, que es cíclica, y cómo los autores cristianos van a interpretar eso para, pues, prometer esta situación de una salvación, ¿no? Es decir, la cuestión del tiempo para el cristiano sí es muy angustiosa, ¿no? En el sentido de que realmente debe existir ese final, en donde ya no va a haber posibilidad de plano de reintegrarnos a la salvación, y por eso nace el purgatorio también. No sé si eh, respondí alguna de tus inquietudes, Max, o tengas algo que complementar de esto. No, Clemente, todo bien por ahora, gracias. Bien. ¿Tú, Caleb, querías comentar algo? Aprovechando que se toca el tema del purgatorio, eh, me venía la siguiente duda. Quería preguntar, ¿cuándo nace la idea de el purgatorio como inframundo? Tengo entendido que el cristianismo primitivo ya tenía el concepto de el viaje a los infiernos, ¿no? De Jesucristo, para con las almas que estaban en el seno de Abraham, según tengo entendido. Entonces, al morir Caín, aquí ya me genera conflicto. ¿Cómo lo plantea San Agustín? ¿Va directamente al paraíso o se queda en el limbo? O sea, sé que es una alegoría, esa es mi pregunta. O sea, tu primera pregunta, si entendí bien, es que se cortó un poquito, es ¿qué tanto el purgatorio es un espacio de inframundo? ¿O cómo era tu pregunta del purgatorio? La segunda sí la entendí, la de Caín, ¿a dónde se va? Pero Ajá, la mi primera primer no, como que no la entendí. Ok, profe. Mi primer pregunta era, ¿cuándo nace el concepto de purgatorio? Aprovechando que estamos hablando de él, tengo entendido por el cristianismo primitivo que tiene pasajes al respecto. El tema del Jesucristo viajando al inframundo a liberar a las almas justificadas, ¿no? Entonces, eh, dentro del planteamiento, lo que nos plantea San Agustín en su alegoría, es em, Caín como fundador, ¿va al paraíso o a dónde? Sí, bueno, a ver, con respecto a lo del purgatorio, eh, sí, el purgatorio tiene una evolución. En algunos textos no se menciona como tal que exista, o sea, que se diga el purgatorio y esto es lo que de redención, de la posibilidad de que el humano pueda purgar sus pecados y reintegrarse pues a la gracia de Dios, ¿no?
Pero ya como tal, el purgatorio va a nacer entre el siglo XI y XII. Ese ya es más establecido. Eso lo desarrolla mucho Legault, Jacques Legault, en un libro que precisamente se dedica sobre el nacimiento del purgatorio, que es, digamos, el máximo estudio de este espacio, que es muy político en el cristianismo. Entonces, sí, como te digo, es en esos dos, entre el 11 y el 12, los, de los sí, el 12 y el 11 y el 12, porque es digamos, una solución, pero ya sí se menciona ya el purgatorio. Como te darás cuenta, pues ya es una edad media bastante avanzada, ¿sí? Es una edad media que responde, pues casi, no a finales, pero sí que tarda mucho el purgatorio en aceptarse, porque como te digo, es un muy polémico que resisten mucho los teólogos para aceptarlo como tal. Y también la Divina Comedia de Dante mucho de legitimizar este espacio, ¿no? Porque lo que les hace rato, hay toda una política sobre si debería existir un espacio eh, donde hay la posibilidad de redimirse y que no sea eterno, porque el purgatorio no es eterno, que es la gran diferencia que tiene con el infierno y el cielo. Esos dos sí son eternos, como lo dijo San Agustín. Pero el purgatorio no. El purgatorio solo algunos van ahí y por un tiempo van a estar hasta que se considere que han liberado sus culpas, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado del purgatorio. Ahora, me preguntaste sobre Caín, ¿no? ¿Hacia dónde va después de que ya funda esta ciudad? En realidad, me parece que no lo especifica tal cual San Agustín. Aquí, por ejemplo, tengo este pasaje donde menciona, por ejemplo, ¿no? Es en el capítulo 17 del libro 15. Dice, mm, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí se escucha. Sí, profe. Gracias, gracias. Es que como que se desconectó la cámara, pero ya. Bueno, te decía que aquí tengo precisamente un pasaje donde habla de Disculpen, ¿escuchan algo ustedes? No. Parece que se le ha ido la señal a Clemente, no escucho nada tampoco. Ok, ok. Gracias.
Yo no lo escucho, profe. ¿Ahí me escuchan? Ahora ya. Ahí ya me escuchan bien. Sí, ¿verdad? Ya se le escucha, Muy bien. maestro. Al menos Muy yo raro. puedo. Gracias. Es que no entiendo qué pasa, que el micrófono, micrófono, y ahí ya me pueden ver. Ah, Todavía no. ya que me bueno, para yo saber. Am, bueno, les decía a uno al final después de su vida. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, maestro. Ah, muy bien. Realmente no nada donde le responde a Dios. eh, Se necesita ahí, esta situación de un asesinato está ya recurriendo a un pecado, ¿no? Entonces, evidentemente que pues, podemos inferir que se va a ir a la condena, pero no le corresponde a San Agustín decirlo porque están precisamente la elección de Dios. Entonces, ¿cómo lo dice? Sí, esta idea pues de que recurre a una... ¿A ti te contesté, Caleb? Sí, profe, muchísimas gracias. Sí. ¿Alguien más hacer algo? ¿Una duda? Porque de esto, yo no, no sé. Cha- Hola. Hola. Eh, Hola, maestro. Se le escucha entrecortado. Bastante, de ratos a ratos. No sé si es la conexión o qué.
Ahí ya me escuchan mejor. Bien, dice Cintia que sí. Bueno, qué caos con esta primera sesión. Eh, bueno, ¿no tienen entonces otro comentario, alguna duda, alguna inquietud con respecto a esto? ¿No? Sí, Caleb, ¿qué pasó? Una última, a ver si Sí, no ocupo mucho tiempo. Me llama la atención el cómo trata de justificar por medio de la lógica, ¿no? Los mitos bíblicos. Eh, Él decía, tengo entendido, ¿no? Que el conocimiento se supedita a la fe, que es lo que él va a tratar de defender. Eh, Me interesa la forma en la que lo hace, ¿no? Tratando de justificarlo lógicamente, a través de la moral. Desde la longevidad de los patriarcas, por ejemplo, es un ejemplo. Eh, Me recuerda a los tratados o ensayos que tiene esos tintes. No lo imaginaba como una contraépica, como usted lo mencionó. ujú. Es eso, profe. Sí, esos pasajes son muy curiosos y a veces hasta, ¿cómo decirlo? Son raros porque precisamente hay una lógica matemática. San Agustín se esfuerza muchísimo en justificar la edad de los patriarcas, ¿no? Que hayan vivido más de 100 años, toda esta cuestión. Remite a precisamente lo que hablábamos hace rato, el tiempo bíblico, ¿no? Que son distintos los modos de pensar el tiempo y así. Entonces, estos son pasajes muy curiosos porque sí se nota una gran justificación para entender y esta idea de la edad de más de 100 años de la vivencia de un personaje. Entonces, sí, se nota que precisamente San Agustín usa mucho la cuestión de la lógica matemática para poder justificarlo, pero que al final, pues es una situación que se debate finalmente en los concilios, es decir, en las reuniones entre los teólogos, sobre la edad, sobre la posibilidad realmente de que una persona, un patriarca, haya vivido más de 100 años, ¿no? Eh, este texto es mucho el punto de partida de las polémicas que van a generarse después tanto en la edad de los personajes, por ejemplo, la cuestión del arca de Noé, de realmente si fue un diluvio, si acabó con la humanidad o fueron solo algunos los seleccionados, los que pudieron vivir. Entonces, sí es muy curiosa esta cuestión de la justificación que al final, bueno, uno ya lo lee con mucho tiempo después y realmente se dice, no sé si, si realmente es una justificación válida, ¿no? Porque sí se nota el gran esfuerzo que hace San Agustín para justificar esta idea de la edad, pero bueno, pues sí es algo muy particular, las multiplicaciones que hace enormes para poder decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno. Eso ya, conforme el tiempo, habrá otros teólogos que lo justifiquen de otra manera, pero bueno, aquí está la idea del tiempo. A San Agustín le importa mucho el tiempo como lo podemos percibir. Bueno, vamos a dar por finalizado. Nada más les digo que la siguiente sesión vamos a tener a nuestro primer invitado, que es el doctor Ramón Jiménez Gómez, del Instituto de Filológicas de la UNAM, quien precisamente se dedica a todos estos temas de mística medieval y que, bueno, pues él ha dado cursos de mística en diferentes épocas y bueno, lo vamos a tener para que nos dé mucha orientación sobre esta cuestión. Y bueno, pues bueno, vamos a dar por concluida esta sesión. Espero que ya la siguiente me establezca mi señal o no sé, voy a revisar esto del Teams y subiré la sesión grabada eh, allí en el Drive. Bueno, pues bueno, de nueva cuenta, gracias por su presencia y nos vemos la siguiente sesión. Recuerden hacer las lecturas de los siguientes libros de San Agustín.
ya donde ahora sí va a plantear muy bien la situación de las dos ciudades. Y bueno, nos vemos entonces la siguiente sesión. Hasta luego, profe. Hasta luego, chavos. Hasta luego, adiós.